Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de webinars edición 2021 del CIP Colombia. Yo soy Dairo Escobar del equipo coordinador y los estaré acompañando nuevamente en el espacio de hoy. Esta serie de webinars, pues como todos ustedes ya lo saben, hace parte de los diferentes espacios de formación que construimos a partir de sus intereses como comunidad. Y si quieren conocer más acerca de este ciclo, pueden visitar nuestra página web. Recordarles que será un espacio de máximo 60 minutos, lo vamos a dividir en dos partes, una primera parte de máximo 30 minutos de seminario y luego un espacio adicional para dar respuesta a las dudas, a las inquietudes y preguntas que tengan todos ustedes como participantes. Para los que nos siguen a través de la plataforma Zoom, pueden usar el botón Q&A para hacer sus preguntas y para los que nos siguen a través de YouTube en estos momentos, pueden usar el chat. Hoy tengo el placer de darle la bienvenida a Jorge Velázquez. Jorge es un destacado ecólogo espacial y usa herramientas de ciencias de datos y planeación sistemática para informar sobre procesos de conservación. Es biólogo de formación de la Universidad Nacional de Colombia y es doctor en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Nueva York en Stony Brook. Entre los múltiples reconocimientos y premios que tiene Jorge, debo resaltar uno muy asociado al CIP Colombia, y es el primer puesto del premio Eve Nielsen 2019 de GBIF, y otro adicional con la iniciativa Biomodelos, que es la medalla Humboldt Caldas. Actualmente Jorge es director científico de Audubon Américas, así que bienvenido Jorge. Mientras Jorge va compartiéndonos su... Buenos días, Dairo. Muchas gracias por la invitación. Maravilloso. Mientras Jorge va compartiendo su pantalla, vamos a lanzar unas preguntas iniciales para conocer cómo está la temperatura de nuestro público con este tema. Hay dos preguntas en este momento al aire. Bueno, ahí veo ya 20 personas han contestado. 23. Tenemos ya más de 60 personas conectadas en este momento y el número sigue aumentando. 30 segundos más para responder el sondeo. Y mientras tanto le voy contando a Jorge que en cuanto a la pregunta asociada a la selección de áreas de muestreo, se le pregunta a los participantes si priorizan zonas de vacíos de información. El 33% nos dice que sí, otro 30% nos dice que parcialmente, y tenemos un público bastante equilibrado con las opciones de respuesta, y otro 30% definitivamente no las prioriza. Y en cuanto a la iniciativa o el proyecto WordNext, ganadora de este reto, si lo conocen, el tema de hoy, la gran mayoría, más del 80% del público, no lo conoce. Entonces tenemos un público maravilloso y muy apropiado para este seminario. Bien, vamos a finalizar la votación y Jorge, el público es tuyo. Adelante. Vale, muchas gracias, Dairo. Y pues nuevamente, gracias al CIP por la invitación a presentar este webinario y a todos ustedes pues por levantarse a esta hora a escucharme. Entonces, pues como lo mencionó Dairo, pues yo les voy a presentar WordNext, que es un paquete que desarrollé para recomendar y identificar áreas con prioridades de muestreo que está basado en GDM, que significa modelo generalizado de disimilitud. Entonces, pues quiero hablar primero como de por qué surge esta iniciativa, y un buen punto de inicio son las brechas de Linneo y de Wallace, que actualmente representan dos de los retos principales de la biogeografía de la conservación. La brecha de Linneo se refiere a los vacíos y sesgos en el conocimiento taxonómico de las especies, o sea, no sabemos cuántas especies existen en realidad. Mientras que la brecha de Wallace se refiere a lo mismo, pero con respecto a nuestro desconocimiento de dónde habitan las especies, de los rangos geográficos de las especies.
Bajo algunas estimaciones, por ejemplo esta de Camilo Mora, solamente hemos descrito un 13% de las especies que existen en el planeta. Y con respecto a la brecha de Wallace, pues es difícil hacer una cuantificación de qué tan grande es esa brecha, pero sabemos de estudios como este de Meyer y colaboradores que en gran parte del mundo o no se han hecho inventarios, entonces el inventario biológico es nulo, como pues estas regiones sin datos, o el porcentaje de la biodiversidad que se ha descrito es muy bajito, como todas estas áreas que aparecen en el mapa de color azul. Entonces, pues la pregunta es, ¿cómo podemos efectivamente realizar conservación sobre elementos de la biodiversidad que desconocemos y si seremos capaces de superar estas brechas de Linneo y de Wallace antes de que las especies sean exterminadas? Cuando uno ve este mapa, pues la solución que se le ocurre de pronto a primera vista es, pues bueno, simplemente toca ir a todas estas regiones que tienen vacíos de conocimiento o que tienen una completitud de muestreo muy baja. Sin embargo, hay dos razones por las que eso no es práctico. Uno, pues gran parte del planeta pues tiene una completitud de muestreo muy baja y existen recursos bastante limitados para financiar expediciones biológicas. Pero tal vez más importante es que muchos de estos sitios, por ejemplo, en la región amazónica, pueden tener composiciones de especies similares de acuerdo pues a que tienen un clima similar, comparten una historia y también pues a que son geográficamente cercanas. Entonces puede haber una mejor solución a solucionar esa brecha que no implique pues ir a todos estos sitios que son vacíos. Un enfoque alternativo para resolver ese problema fue propuesto hace casi 30 años por estos autores, Fate and Walker. Lo que ellos propusieron es que si uno tiene un conjunto de sitios que ha sido muestreados, que aquí aparecen con estos punticos negros y los nombres de los sitios A1, A2, F, y quiero maximizar el número de especies nuevas, es decir, el número de especies no muestreadas, no necesariamente son especies nuevas para la ciencia, pero pueden ser especies nuevas para una región. Lo que uno debería hacer es ir al sitio que es biológicamente más distinto o disímil de los demás. Los que están familiarizados con estos análisis de comunidades, pues saben que la representación en forma de dendrograma nos permite saber qué tan similares son distintas comunidades. Entonces, en este diagrama, pues A1 y A2, o B1 y B2, son comunidades que comparten muchas especies y pues lo que deberíamos tratar de maximizar cuando hacemos un muestreo biológico es ir al sitio que posiblemente tiene la composición de especies más distinta y que no ha sido muestreada con respecto a los sitios que sí han sido muestreados. El problema de utilizar este enfoque pues, para decidir esos sitios que son biológicamente más disímiles es que, por supuesto, cuando uno solamente ha visitado A1, B1 y F en este diagrama, pues no sabe en realidad qué tan disímiles son los demás sitios que no han sido muestreados. Para solucionar ese problema, pues Simon Ferrier en el 2007 y un poquito antes desarrolló una metodología llamada modelamiento generalizado de disimilitud. Lo que hace este método básicamente es relacionar una matriz de la distancia biológica entre sitios que han sido muestreados con una matriz de las distancias euclidianas o otros tipos de distancias entre las condiciones ambientales de esos sitios muestreados.
En términos como más planos, esta es una matriz que tiene, por ejemplo, los índices de Jaccard entre pares de sitios, mientras que esta es una matriz que muestra, por ejemplo, las diferencias de temperatura entre pares de sitios. Luego, utilizando un marco estadístico muy parecido a la regresión múltiple, puedo establecer cuál es esa relación entre la distancia biológica y la distancia ambiental y modelar las diferencias esperadas en la distancia biológica entre pares de sitios, bien sea que hayan sido muestreados o no. Algo que es como importante para resaltar de beneficio de esta metodología es que acá omitimos hacer el paso intermedio de desarrollar, por ejemplo, modelos de distribución para todas las especies que ocurren en nuestra región con el fin de obtener esta matriz de distancia biológica. Aquí modelamos directamente la distancia biológica sin tener que hacer modelos de nicho, pues con las complicaciones que eso puede tener para grandes conjuntos de especies. Entonces, con este método, pues ya podemos reconstruir la disimilitud entre los sitios que han sido muestreados y no muestreados. Y como todo en el modelamiento, pues la reconstrucción va a ser tan buena como los datos que tengamos. Acá, muy importante, pues para reconstruir bien esta disimilitud entre sitios, pues nos tenemos que asegurar que los sitios que hemos muestrado en realidad correspondan pues como a inventarios completos de la comunidad. De lo contrario, pues la reconstrucción no va a ser tan buena. Y bueno, ese es una primera pieza de este rompecabezas de cómo podemos empezar a priorizar sitios para el muestreo. Con esta pieza lo que podemos aplicar ahora son resultados de la investigación de operaciones al problema de la P mediana, que tiene que ver con la ubicación óptima de instalaciones para que estén cerca de los clientes. Por ejemplo, si yo quisiera poner puestos de vacunación para el COVID-19 de tal forma que cubrieran óptimamente una población, pues utilizaría este problema de la P mediana para ubicar los puestos de vacunación. En este caso, no tenemos puestos de vacunación, tenemos unas estaciones de muestreo y queremos que nuestro sujeto de estudio, que pueden ser aves, pueden ser cualquier grupo biológico, quede cerca a una de estas estaciones de muestreo. Si queremos encontrar el sitio más complementario a esta red de sitios en los que ya tenemos muestreo, lo que nos dice la solución al problema de la P mediana es que debemos escoger el sitio que en promedio disminuye más la distancia en espacio biológico a todos los demás sitios. Es decir, no busco el sitio necesariamente más disímil de todos, sino lo que busco es maximizar la reducción de la distancia en promedio en espacio biológico de los sitios muestrados a todos los demás sitios. Este método de optimización de muestreo ha sido utilizado para planear inventarios biológicos en distintas regiones y grupos taxonómicos, pero por fuera de la región australiana, que es donde estaban radicados los investigadores que inventaron este método, ha sido pues muy poco utilizado. Yo solamente en la revisión de la literatura he encontrado algunos ejemplos aislados en Guyana y en España, pero pues hay muy poco que haya sido aplicado realmente por fuera de la región de Australia. Como un poquito de historia personal, yo me interesé en estos métodos hacia el 2018, cuando había un gran interés por parte de los pajareros del país sobre cómo mantener el primer lugar de Colombia en el Global Big Day. Así que con Iván González, cuando trabajábamos ambos en el Instituto Humboldt, desarrollamos una app que llamamos Chapman en honor a Frank Chapman, el que lideró las expediciones del Museo Americano de Historia Natural en Colombia a comienzos del siglo XX. Y pues esta app, lo que le proponíamos a los pajareros es que la utilizaran para identificar los sitios que complementarían mejor
pues esos sitios que ya habían escogido para muestrear durante el Global Big Day con el fin de mantener pues como ese primer lugar en registros de aves durante el Global Big Day. Desafortunadamente, pues nadie utilizó la app y eso fue un poquito decepcionante. Entonces, lo que me planteé fue, pues, primero probar que podíamos usar GDM para diseñar una mejor estrategia de muestreo. Y para probar esto, pues, existían dos opciones. Una, pues ir a esos sitios en los que se predecía una alta complementariedad al muestreo existente, pero eso pues es costoso, pero requiere financiar expediciones de campo. Pero algo que podía hacer pues sin salir de la casa desde el escritorio es dividir los datos del pasado de tal forma pues que utilizara unos para entrenar un modelo y otros para verificar si hubiera visitado, si se hubieran visitado los sitios que fueron mostrados, por ejemplo, en el año 2016, en el orden de la complementariedad que predecía un modelo de GM con los datos de 2015, pues mi predicción es que visitar esos sitios en orden de complementariedad acumularían especies más rápido que si visitara los sitios en un orden aleatorio. Lo que utilicé para eso, entonces, fueron datos para probar esa predicción, fueron datos de eBird de los años 2012 al 2018, pues que fueron filtrados para minimizar errores de georreferenciación y para tratar de lograr una mejor completitud del muestreo. También utilicé datos ambientales de WorldClim, que corresponden a variables de temperatura y precipitación, y de coberturas terrestres con datos de la ESA. Y se utilizó, pues, o se corrió este GDM utilizando el índice de disimilitud de Jacquard y también se incorporó distancia geográfica como un predictor. Este es el resultado del modelo generalizado de disimilitud para aves de Colombia con datos del 2015, del 2012 al 2015. Los colores similares en este mapa indican comunidades biológicas relativamente similares. De hecho, uno puede correr un análisis de clúster sobre el resultado de un GDM y pues discretizar de alguna forma esas distintas regiones y pues vemos que estos colores a grandes rasgos corresponden a comunidades que identificamos para la avifauna de Colombia. Lo que es más importante pues para el objetivo de esta charla es que podemos identificar para este conjunto de sitios que fueron visitados en el 2015, identificar cuál sería el sitio que complementaría más el muestreo. Y ese sitio pues aparece aquí resaltado en este color cian. Y pues también podemos tener una predicción continua pues para todo el espacio geográfico de dónde se encuentran esos sitios más complementarios al muestreo. Este es un modelo que explica el 73% en la variación en la comunidad, en las disimilitudes biológicas entre comunidades, lo cual es, pues, yo creo que bastante bueno. Bueno, el caso es que lo que pude encontrar es que si se escogieran estos sitios en orden de su complementariedad, la acumulación de especies, por ejemplo, si consideramos los primeros 250 sitios, habría sido mucho más rápida en el 2016 que si se visitaran en un orden aleatorio. Esto es una aleatorización de 100 repeticiones de visitar de forma aleatoria los sitios que fueron visitados en el 2016 y pues vemos que esta es una estrategia de muestreo que permitiría una acumulación mucho más rápida de especies.
Este fue un resultado que se mantuvo cuando corría el mismo ejercicio con datos de 2016 y fueron probados en el 2017, y también cuando se corrió un GDM con datos del 2017 y se probaron con datos en 2018. Entonces, pues la pregunta que surge es ¿por qué no estamos utilizando este método para planear nuestros muestreos biológicos? Y sobre todo aquí en el Neotrópico, donde probablemente tenemos la mayor cantidad de especies no descritas. Yo pues pienso que gran parte del problema es la falta de aplicaciones de software y tutoriales que permitan correr este tipo de análisis. Si uno se va pues a la literatura, en realidad es una literatura un poco difícil de navegar y no hay muchos paquetes ni software disponible que permita correr como los mismos análisis que estos investigadores han hecho. Entonces, pues ahí es donde entra WordNext, que es el paquete de R que desarrollé, el cual cuenta con una interfaz gráfica que permite correr todos los pasos asociados a este tipo de análisis. WordNext pues permite ir desde la adquisición de datos, tanto de variables ambientales como de datos biológicos descargados directamente de GBIF. Permite hacer algunos procesos de procesamiento de datos, por ejemplo, limpiar las coordenadas de datos descargados de GBIF, o en el caso de las variables ambientales, remover variables ambientales que estén altamente correlacionadas. También permite identificar sitios con una buena completitud de muestreo, y pues ofrece distintos filtros para eso, filtros como de porcentaje de completitud predicha del muestreo, o del número de veces que han sido visitados, o incluso de riqueza. Y pues permite finalmente desarrollar los modelos generalizados de disimilitud y realizar el proceso de identificación de estos sitios complementarios, y pues como ir escogiendo de acuerdo a las posibilidades de acceso a los sitios en orden iterativo, cuáles son los sitios que mejor complementarían el muestreo existente. Este paquete no está limitado a ninguna geografía o grupo taxonómico, así que es posible correrlo con el grupo que se quiera, donde se quiera. Este es un ejemplo que una investigadora alguna vez me pidió que corriera para helechos en el Amazonas, y pues este fue el resultado del GDM a partir de los datos abiertos, la clusterización pues de estos sitios en distintas comunidades, y pues este también fue otro ejemplo en el que se utilizó WordNext en este artículo liderado por Andrés Suárez para identificar pues los sitios que más complementarían los muestreos existentes de mamíferos en Colombia. Entonces, para terminar, pues los invito a contactarme si creen que hay una aplicación de WordNext en su trabajo, o incluso si les gustaría ayudar a desarrollar algún aspecto del software. El mantenimiento de un paquete de R es bastante complicado porque distintos paquetes se mantienen actualizando, entonces de un día para otro hay aspectos de WordNext que pueden dejar de funcionar, pero si a alguien le interesa trabajarle pues a este desarrollo y manutención, también me puede escribir. Y pues creo que en las memorias que Dairo o el CIP les compartirá, pues hay varios recursos sobre cómo pues ya correr específicamente WordNext, y pues de dónde lo pueden obtener, pues que igual es esta dirección de GitHub acá. Entonces, Dairo, no sé cómo estamos de tiempo para hacer un tutorial rápido de la herramienta. Súper bien, así que adelante. Ok, gracias. Entonces voy a dejar de compartir un segundo. Y
Voy a compartir mi escritorio completo. Ok. Entonces, bueno, pues correr WordNext es bastante sencillo. Una vez se ha instalado el paquete con las instrucciones que aparecen en GitHub, solamente tenemos que cargar la librería y dar en Run WordNext. Si ustedes atendieron el tutorial de Wallace de Gonzalo Pinilla, pues van a ver que la interfaz es muy parecida y es porque me parece que Wallace la sacó del estadio con esa interfaz que se inventaron para Wallace. Entonces, básicamente no quise reinventar la rueda acá. El esquema es bastante similar. Acá, pues en aras del tiempo voy a hacer un ejercicio con datos que ya descargué, pero nuevamente pues esto se pueden descargar los datos de la nube sin que uno tenga nada en el computador. Aquí el primer paso es escoger el área de estudio y nuevamente en aras del tiempo pues voy a escoger un área de estudio pequeña que es el departamento de Antioquia en Colombia. Y como fuente de los datos también voy a utilizar un conjunto de datos de GBIF que ya descargué. Aquí pues tengo distintas opciones para cargar esos datos. Puede ser un Excel, puede ser un texto plano. Los datos de GBIF vienen separados por tabulaciones y el delimitador decimal es el punto. Entonces pues pongo estas opciones y tengo que ponerle la dirección en la que están mis datos. Entonces lo pongo acá y cargo las ocurrencias. Acá en esta partecita superior derecha, pues hay un indicador de que se está cargando la información. Eso toma unos segundos o minutos dependiendo de lo grande que sea el conjunto de datos, pero ahí vemos que ya se cargó la información y pues puedo entrar a ver pues las características de los registros, tanto en el mapa como en una tabla que puedo pues, utilizar distintos filtros. En el caso de datos que han sido descargados directamente a través de WordNext de GBIF, aquí aparecería la citación de esos datos provista por GBIF. Como este fue un conjunto que yo subí manualmente, pues aquí simplemente dice datos subidos por el usuario. Nuevamente, en aras del tiempo no voy a correr este paso, pero pues este paso nos permitiría limpiar ese conjunto de registros por filtros un poco automatizados de coordenadas. Tenemos minutos para hacerlo si quieres, Jorge. Estamos bien de tiempo. Ok. Bueno, pues lo puedo correr. Entonces, aquí arriba voy viendo cómo iba el proceso de carga de los datos. Este conjunto de datos que subí tenía 77,000 registros. Luego, después de retirar los registros que no caían perdón. Bueno, después de excluir los registros que caían por fuera de Antioquia, quedaron 2,225 registros. Yo soy un conjunto que tenía datos de murciélagos para todo Colombia y después de correr esta función de limpiar las coordenadas, quedé con 2,148 registros. Este Coordinate Cleaner lo que hace es identificar puntos que caen, por ejemplo, por fuera del país que se suponen que deben caer, o que caen, por ejemplo, en las coordenadas de institutos de investigación, o que caen en zoológicos o jardines botánicos registrados. Son como errores, los errores más comunes que pueden ocurrir con coordenadas. No estaría de más pues, revisar pues, ya después en más detalle la calidad de los registros. Bueno, luego pasamos a la siguiente ventana en la que se cargan los datos ambientales. Aquí nuevamente puedo descargar directamente de la nube los datos de WorkClim o puedo proporcionar mis propias variables. Aquí vamos a utilizar un conjunto de
capas que yo ya había descargado en mi computador para poderlo hacer relativamente rápido. Y si ven, aquí este preview tiene pues el extent de las capas que yo estoy utilizando. Esto va más o menos desde Costa Rica a Perú, pero ya van a ver lo que hace WhereNext con esta información. Entonces, nuevamente, aquí está cargando. Y WhereNext va a cortar y enmascarar esas capas solamente al extent de mi área de estudio. Entonces, esto va a reducir pues la complejidad del análisis y pues algo que en lo que ustedes se pueden apoyar de WhereNext es también para hacer estas operaciones que a veces es pues aburrido realizarlas en un sistema de información geográfica. Aquí podría sí, usar solamente WhereNext para cargar capas y para cortarlas y enmascararlas de acuerdo a un shapefile que le he provisto a la aplicación. Entonces, bueno, aquí subí 19 variables, puedo reducir la colinealidad eliminando variables que estén correlacionadas por encima de un umbral, que aquí lo escogí arbitrariamente de 0.8, pero ustedes pueden escoger otro valor y pues después de remover estas variables correlacionadas quedo con 2, 4, 6 covariables de las 19 que había subido originalmente. Acá se está desplegando una de esas variables que es bio1, pero puedo utilizar este selector para ver cualquiera de las otras variables. El tercer paso es identificar los sitios que están mejor muestreados. Entonces, en este paso del análisis, pues lo que voy a hacer es identificar celdas que han sido muestreadas más de una vez y el software va a hacer pues va a calcular la riqueza de esas celdas y también va a proporcionar una estimación de la riqueza utilizando el índice de Chow. Entonces, por ejemplo, esta celda ha sido visitada 7 veces, tiene una riqueza observada de 13 y la riqueza estimada de acuerdo al índice de Chow es de 15.7. Entonces, pues puedo utilizar los filtros que aparecen aquí para identificar áreas que han sido muestreadas, por ejemplo, más de un determinado número de veces que yo decido, pues, cuántos muestreos me podrían dar una buena estimación de la composición de la comunidad. Yo voy a utilizar un valor relativamente bajo acá de 4 muestreos para tener suficientes puntos para correr el modelo, pero pues estas son decisiones en las que ya depende más del investigador, pues tomar decisiones que sean sensibles. Filtro las ocurrencias, entonces de todas esas 792 ocurrencias, mis datos quedaron condensados en 8 celdas, pues sobre las que tengo información de la comunidad y ya puedo utilizar el botón de correr GDM para obtener mi predicción de disimilitud de la comunidad. Aquí recuerden que colores similares indican composiciones similares de la comunidad y vemos cómo hay como ciertas comunidades que no han sido muestradas. Por ejemplo, aquí en el Urabá o en el occidente de Antioquia aparecen a ver algunos vacíos. Aquí de pronto hacia la parte más oriental de Antioquia parece que también no tenemos suficientes muestreos. Pero vamos a ver qué nos dice WhereNext respecto a cuál es la complementariedad, pues cuáles serían los sitios más complementarios para el muestreo. Entonces, aquí tengo que apagar estas capas, para poder ver la capa de complementariedad. Y pues efectivamente vemos que las áreas que serían más complementarias al muestreo están ubicadas al occidente de Antioquia. Todo esto aparece con unos valores altos, pero el punto que tiene el valor más alto es este sitio cercano a Apartado.
yo puedo utilizar WebNext para ir identificando iterativamente cuáles son esos sitios complementarios. Entonces, bajo el supuesto de que incluyo este sitio en mi muestreo, ¿cuál sería el siguiente sitio más complementario? Entonces, si muestreo esto, pues lo siguiente más complementario está aquí en el occidente de Antioquia. Luego nos vamos al oriente de Antioquia y así sucesivamente puedo ir identificando la complementariedad de distintos sitios. Puede que uno de estos sitios, pues, o sea, no pueda ir exactamente a este punto, pero pueda ir a uno con una alta complementariedad, pero que me queda de pronto más cerca de una carretera. Entonces puedo, por ejemplo, modificar esa selección y proveer las coordenadas de ese sitio al que sí puedo ir. Entonces, pues es bastante flexible en el proceso iterativo de selección. O puedo simplemente rechazar ese punto y decir, no, yo por allá ni por el Chilas me meto. Pues entonces, ¿cuál sería el siguiente lugar? Y bueno, creo que escogió un punto que queda muy cercano, pues porque seguramente tenía una completitud bastante similar. Todos estos productos intermedios los puedo ir descargando a través de estos botones de descargar resultados. Por ejemplo, aquí puedo descargar la tabla de sitios y pues esto me va a dar pues las coordenadas de cada uno de estos sitios. Aquí hay una medición de cuál era la completitud inicial y cuál es la completitud final una vez se escoge el sitio. Y pues la idea es ir escogiendo sitios hasta que esta complementariedad que está aquí en unas unidades arbitrarias, un poco como que se vaya estabilizando, como que agregar nuevos sitios no cambie o reduzca de manera significativa la complementariedad. Bueno, pues eso es el tutorial extra rápido de WebNext. Maravilloso, maravilloso. Jorge, muchas gracias por la presentación. Bueno, un segundo acá. Vamos a hacer. Perfecto, Jorge. Pues nuevamente muchas gracias por tu presentación, por el seminario. Tenemos varias preguntas del público, así que pues voy a arrancar con ellas. La primera que nos hacen es, ¿por qué la metodología de GDM no se ha utilizado en los países o regiones a las que mostraste en la presentación? ¿Qué desventajas tiene? Pues yo creo que las razones son un poco más de orden como de lazos de colaboración, ¿no? Creo que tal vez en Australia, por estar en una isla, tienen como sus propias dinámicas de difusión y pues sí, de investigación, y de pronto no hay muchas de esas herramientas que hayan desarrollado ellos que hayan trascendido en el hemisferio occidental. Entonces creo que hay unas motivaciones de ese tipo. Dos, pues hasta hace poco, relativamente, hubo un paquete de R llamado GDM, pues que permitía correr estos análisis, y yo creo que pues esa también ha sido una limitación grande porque pues todo era software propietario, pues que pues tenías que estar básicamente afiliado a una de estas instituciones australianas para poder utilizarlo. Ya al liberarlo en R, pues puedes hacer uso de la metodología. Y tercero, yo creo que, bueno, bueno, sí, tercero, pues ya como en temas de limitaciones, pues de pronto una limitación importante es que necesitas buenos inventarios.
O sea, es mucho más fácil conseguir datos de ocurrencia que tener de pronto datos de comunidades que hayan sido completamente muestreadas. Pero pues yo creo que pues en esta era de los datos abiertos de biodiversidad, pues eso ha empezado a cambiar. Perfecto. Como desarrollador de Wernex, ¿consideras que es posible usar esta metodología en áreas marinas? ¿O si ya se ha ensayado en algún caso particular? Pues la verdad no conozco aplicaciones en el dominio marino, pero, o sea, básicamente si tú tienes inventarios de la comunidad marina que te interese, como distribuidos a lo largo de tu área de estudio y un conjunto de capas ambientales que pueden explicar diferencias en esa comunidad, no habría ningún problema en correr pues esta metodología de análisis. Bien, perfecto. Bueno, sería un ejercicio interesante para experimentar o Sí, y explorar. pues, o sea, también es que si lo vemos desde el punto de vista de cómo estas investigaciones operan en campo, pues es raro el caso en que una persona como que solamente vaya enfocada en una especie y registre únicamente las ocurrencias de una especie. Uno normalmente muestrea la comunidad y utiliza curvas de acumulación, etcétera, para saber qué tan completo ha sido su muestreo. Entonces, pues yo creo que los datos están ahí. De pronto filtrarlos o extraer esos datos de comunidades que han sido bien muestreadas es el paso un poquito más difícil. Perfecto. Bueno, Giancarlo nos hace la siguiente pregunta. Algunos grupos biológicos existen sitios que han sido muestreados, pero es posible que no hayan sido muestreados de una manera efectiva. Por ejemplo, en mamíferos, hoy en día describimos nuevas especies en sitios que incluso ya habían sido visitados con anterioridad. Si Wernex busca el sitio más disímil a los que yo estoy usando, ¿qué pasaría con los sitios que estoy usando que han sido pobremente muestreados y que podrían tener nueva información sobre las especies? ¿No serían incluidos dentro del mismo análisis o cómo lidiar con esos eventuales sesgos de muestreo para algunos grupos biológicos? Sí, pues ese es uno de los supuestos que haría pues el modelamiento generalizado de similitud, que yo tengo un muestreo completo de estos sitios que estoy pues incluyendo en el análisis, y lo que busco es pues lo que no he muestreado, que es más disímil. Entonces, pues en casos como estos, pues creo que no es conveniente incluir esos sitios, pues a los que no se ha llegado como una asíntota de acumulación de especies, porque pues la disimilitud, la predicción de disimilitud biológica va a estar sesgada o errada. Bien. Dimitri nos pregunta, o te pregunta cómo se podría considerar que un muestreo está bien realizado. Hace la pregunta pensando en insectos específicamente. Sí, nuevamente, pues esto es más a criterio del investigador. Pues están estas herramientas de las curvas de acumulación de especies, eh, pues que nos dan un indicador de qué tan lejos estamos de llegar a muestrear por completo una comunidad, pero pues esto no lo incluye Wernex de una forma directa. Ahí pues lo que implementé para un poco guiar esa decisión, pues fue este estimador de Chao, pues que nos da el valor estimado de riqueza de una comunidad, y pues puedo mirar si a partir de la riqueza observada, pues estoy muy lejos de la riqueza predicha,
y sacar esos sitios que están pues lejos de estar completos. Pero el índice de Chao, pues a partir de datos de incidencia, pues también tiene bastantes limitaciones, ¿no? Pues hace bastantes supuestos que no siempre se cumplen. Entonces, pues, pues creo que ya es una decisión que depende más del grupo en el que esté trabajando y pues de mi conocimiento del área. Vale. Diego nos pregunta lo siguiente. En el demostrativo que hiciste, eh, mostraste un área que está delimitada por un tema político-administrativo a nivel de departamento, pero ¿qué pasaría si se quiere seguir analizando ese mismo departamento, en este caso Antioquia, pero incluye datos de los departamentos vecinos, pensando en que las condiciones ambientales de esos departamentos vecinos pues son similares? Sí, yo puedo escoger el área que quiera. O sea, ahí porque tenía a la mano un shape de Antioquia, pero pues puedo hacer el ejercicio de incluir los departamentos cercanos y correr el GDM para esa región, o puedo tener, no sé, el área de una corporación autónoma regional, o puedo poner un cuadrado, mejor dicho, no existe una limitación en ese sentido. La limitación está pues, en que pueda tener como suficientes datos de las comunidades biológicas de esa área de estudio. Entonces, si de pronto es como un área muy pequeña pues, y pues tengo solamente datos abiertos, pues tal vez no hayan suficientes muestreos para hacer una buena predicción de la disimilitud en esa región. Tal vez me tenga que ampliar un poquito más. Perfecto. Ayúdanos a precisar lo siguiente, Jorge. ¿Wernex en este momento solo aplica para Colombia o es fácil adaptarlo a otros países de Latinoamérica? No, se puede correr para cualquier país del mundo y para cualquier geografía. Eh, Tal vez no lo mostré, pues tal vez pase muy rápido por la primera pestaña de Wernext, pero ahí tengo un seleccionador de países y pues está la lista de países de todo el mundo y también puedo subir cualquier shape de cualquier parte del mundo. WordNext va a servir para descargar los datos de GBIF de esa región que escoja en cualquier parte del mundo, también para cualquier grupo de especies agrupado en clase, orden y familia. Entonces puedo hacer consultas a GBIF de descárgame todos los quiróptera o descárgame todas las aves o no sé, descárgame todas las musáceas que existen en una región determinada. Entonces, pues incluso si uno no sabe cómo estructurar consultas de ese tipo en GBIF o en RGBIF, que es el paquete de R, pues puedo utilizar WebNext nada más para descargar datos. Un consejo de eso sí, si van a descargar información de aves, en este momento los conjuntos de datos de aves son muy grandes. Y aunque tengo algunas rutinas en WebNext para manejar grandes conjuntos de datos de especies, yo lo he probado hasta con 7 millones de ocurrencias, pues hay un momento en el que se va a colgar. Ok, perfecto. Joaquín nos pregunta si el tamaño de la celda está predeterminado o se puede variar. Nuevamente, tú también puedes subir las capas ambientales en la resolución que las tengas. También WordNext pues se conecta con el repositorio de WordClean para descargar las capas bioclimáticas que están disponibles en WordClean y lo puedes hacer a las 3 resoluciones que ofrece WordClean, pero en principio tú puedes subir las capas climáticas en la resolución que las tengas. Si es un conjunto de capas, eso sí, tienen que tener el mismo extent y la misma resolución. Y si el tamaño de celda es muy pequeño, pues el problema al que te vas a enfrentar
es que de pronto no hayan habido suficientes muestreos en una misma celda que se puedan agrupar para calcular pues estos estimadores de riqueza y de completitud del muestreo. Entonces es mejor usar una celda un poquito gruesa. Vale. En el ejemplo que nos compartiste, no quedó muy claro, eh, o podrías ayudarnos de pronto a profundizar un poco más sobre el significado de la escala, o las implicaciones de la escala. Sí, pues es mejor no leer demasiado. Me imagino que pues es del plot que aparece al final. Y es mejor pues no asignarle como demasiado significado al valor que aparece en el eje de las Y, sino más a que esta completitud que aparece representada ahí en el eje de las Y, pues llegue a un punto en el que no cambie, o sea, como que se estabilice ese valor. Pero pues esta es una métrica de completitud de muestreo que va a depender de la región de estudio, de qué tan amplia es o qué tan pequeña es, del número de sitios que he tenido muestreados. Entonces no hay que fijarse tanto en el valor, sino en el comportamiento de esa curva. Vale. Camila nos pregunta si es posible, cuando se usan los datos de GBIF, los datos consumidos de GBIF, obtener el DOI de la descarga para poder citarlos cuando se usa el paquete de Wernex. Sí, claro. Cuando se descarga a través de Wernex, en esa primera pestaña de ocurrencias aparece la citación, donde yo les mostré que decía User Uploaded Data. Si yo he descargado a través de GIF la información, me aparece el DOI. Y pues lo otro que posiblemente ya saben es que pues cuando realizo una descarga por GIF, en mi historial quedan registradas todas las descargas que he realizado y ahí también aparece el DOI. Entonces siempre pues puedo volver a la descarga que realicé y por uno u otro camino encuentro el DOI. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué se remueven los datos de los jardines botánicos? Bueno, pues En la ecuación. porque pues los jardines botánicos son el equivalente a los zoológicos en el mundo vegetal, entonces puedo tener plantas de muchas regiones del mundo concentradas en, pues un área que de pronto por condiciones de invernaderos o por condiciones artificiales permiten la supervivencia de la especie, pero no porque pues hagan parte de la comunidad que es típica de esa geografía o condiciones ambientales. Bien, perfecto. Y vamos con la última pregunta para cerrar. Nos preguntan si hay disponibles tutoriales en español para el uso de Wernex, No he desarrollado además de, ningún además del que tutorial. acabamos de hacer en este seminario. Sí, no he desarrollado ningún tutorial para WebNext en español. Es algo en lo que podría trabajar. Bueno, perfecto, maravilloso. Jorge, muchísimas gracias. Seguramente van a resultar más preguntas por parte de nuestro público, pero las vamos a abordar en diferido para efectos de darle cumplimiento al tiempo. Personalmente me atrevería a decir que Wernex es una aplicación, primero, maravillosa, y segundo, creo que es una herramienta que debería ser parte de los insumos cuando cualquier organización o cualquier proyecto decide planear una expedición científica a algún lugar del territorio. Creo que es indispensable que en esos primeros pasos, en esos pasos previos, se haga este ejercicio porque es una manera en la cual se pueden aumentar las probabilidades de que los resultados obtenidos a partir de una inversión enorme como la que se hacen en las expediciones, pues sean de mucho mayor valor. Entonces, eso a mí me parece maravilloso, es algo
que constantemente diferentes instancias nos preguntan de cuáles deberían ser los sitios más estratégicos para muestrear, dónde podríamos tener mayores probabilidades de encontrar novedades, y creo que Wernex en ese sentido pues está llamado a ser una herramienta indispensable. Bien. Muchas gracias. Bien, perfecto. Vamos a lanzar las últimas preguntas de sondeo para conocer la opinión de nuestro público. Bien, vamos con 30 segundos más. Pero la mayoría de las personas usaría Wernex para poder priorizar sus próximas expediciones. Y pues te felicitan por el excelente seminario que nos has ofrecido el día de hoy. 10 segundos más para que los que no han votado alcancen a hacerlo. Mientras tanto, yo quiero contarles sobre los próximos seminarios. Rápidamente, ya estamos en la recta final de nuestro calendario de la serie de webinars. Teníamos originalmente programado un seminario para el próximo jueves. Desafortunadamente, por temas de agenda con el facilitador, con nuestro invitado, pues tuvimos que cancelar esa fecha. Así que la siguiente, el próximo seminario será en 15 días, el 21 de octubre, será nuestro penúltimo seminario del año, donde vamos a conocer un poco sobre la gestión de datos e información en las áreas protegidas del país y cómo se está trabajando en ese sentido para que esa información que está siendo levantada en esas áreas pues se integre también en unas plataformas con una lógica particular y que permitan luego que esté disponible a través de instancias como el CIP Colombia y plataformas globales como GIF. Así que muchísimas gracias a todos por vernos, por asistir a este espacio, como lo mencionaba Jorge, por madrugar con nosotros, y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Bueno, hasta luego todos. Gracias de nuevo.